¿Qué tal? ¿Cómo están? Para todos aquellos que ya están en clase, supongo yo que van a ir integrándose poco a poco. Hola Margot, ¿qué tal? Buenos días. Lady, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, vamos a ver. Pregunto, ¿qué tema hicimos la semana pasada? ¿Mm? Reconstrucción nacional. Muy bien. Ujú. Reconstrucción nacional. Nosotros habíamos hablado ya del último tramo del siglo XIX acá en el Perú. Hola Magno, ¿qué tal? Buenos días. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Muy bien, sí, reconstrucción nacional. Muy bien. Ok, nosotros habíamos mencionado que este periodo pues era necesario porque tras la Guerra del Pacífico, obviamente muchas áreas del gobierno, de nuestro país en general, habían cambiado por completo o habían sido destruidos de cierta manera. Entonces, pues era necesario hacer algunos cambios, ¿no? O simplemente reconstruir lo que habían destruido para su momento. Entonces, hablábamos sobre esta etapa y sus características, políticamente hablando, que derivó en un segundo militarismo. Ya también lo habíamos explicado el por qué, ¿no? Habíamos mencionado, pues, que lastimosamente no se ha logrado, al menos, mm, para ese momento, tener, pues, un liderazgo civil, no había nadie idóneo. Y bueno, los militares fueron nuevamente la opción para que puedan administrar y gobernar el territorio peruano tras la crisis de la Guerra del Pacífico. Pero eso también implicaba, obviamente, a falta de, y los militares, obviamente, decidieron gobernar, traen consigo también algunos efectos, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos? Básicamente, pues el caudillaje, ¿no? Es decir, que tengamos líderes militares. eh, es parte de sus características y rasgos el hecho de querer imponerse, imponer lo que ellos piensan, opinan, creen, ¿no? Entonces, pues, ni modo, ¿no? Si no teníamos líderes para ese momento y los únicos eran los militares, entonces, y aunque se evitó, recordemos que se trató de evitar de que los gobiernos sean caudillescos, ¿no? Que el gobierno sea dictado en base a lo que crea, sienta, piense el gobernante, ¿no? Más bien se trató de hacer que sea el gobierno, ¿no? Básicamente quien decida o quien pues lidere en el Perú, no el gobernante que da la cara, sino todo el gobierno. Y se intentó cuando se pidió los partidos políticos, ¿no? Y se aumentaron los partidos políticos, eso sí, pero lastimosamente no hizo ningún cambio, ninguna variación el hecho de tenerlos, ¿ya? Entonces vamos a ver, nosotros habíamos mencionado gobiernos como el gobierno del señor Miguel Iglesias, el gobierno de Cáceres, ya el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y nuevamente el de Cáceres. Recordemos que en el segundo gobierno de Cáceres sí hubo muchos problemas debido a que el quien convoca a elecciones, pues no era el que legalmente tenía que convocarlo. Habíamos mencionado de este problema con respecto a el señor Borgoño, segundo vicepresidente de Remigio Morales Bermúdez. Recordemos que Morales Bermúdez no termina de gobernar, así es como Borgoño toma el poder, cuando en realidad debió de tomarlo ¿no? El primer vicepresidente. Y justamente fue este, del Solar, quien hace la denuncia de que obviamente a él nunca le habían dicho ya que gobierne, porque eso es lo que marca la ley. Y también la ley marca que si el primer vicepresidente no quiere gobernar, el segundo vicepresidente lo haría de manera legal. Pero no se cumplió con ese requisito previo. De frente se le dio a Borgoño. ¿Y por qué motivo a Borgoño? Porque Borgoño era pro-cacerista, que Cáceres iba a postular de nuevo, y en su primer gobierno Cáceres no había salido muy bien, debido justamente al contrato Grace, debido a que todo el mundo que era un vendepatria, que había entregado la mayoría de recursos que había en el Perú, ¿no? Que por cierto, como ya hemos dejado en claro, en ese momento no se producían, no se tocaban esos recursos, tampoco se podían porque no había, obviamente, dinero.
como los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Pero lo denunciaron públicamente, abiertamente, señalando que era una persona que era un vendepatria y que le había entregado esos recursos a Inglaterra, dependíamos de Inglaterra. Lo cual en parte es cierto, ¿no? En el sentido de que si Inglaterra va a invertir en estas actividades económicas, pues lo que generen esas actividades económicas, especialmente en impuesto y trabajo, es gracias al capital inglés. Entonces el Perú se va a beneficiar de cierta manera en esas áreas gracias a esa inversión. Pero también va a depender de esa inversión si se está desarrollando o no. A eso va el punto de la dependencia, ya por si acaso. Pero bueno, ¿no? Habiendo salido mal, ¿no? Con un desprestigio en su primer gobierno, Cáceres vio la oportunidad de darle el poder a Borgoño, porque Borgoño sí era procacerista, iba a hacer campaña a favor de Cáceres cuando convoque elecciones, cosa que el primer vicepresidente del Solar no compartía esa idea, ¿no? Él era, obviamente, del Solar era parte del partido de Cáceres, constitucionalista, pero no era una persona allegada ni tampoco que le interesara, ¿no es cierto? Pues blindar, proteger a Cáceres, ¿ya? No era su fanático, tampoco su seguidor, ni nada por el estilo. O sea, podía ser constitucionalista y no seguir a Cáceres, claro. Eso nos habla de que los partidos políticos en ese momento ya, al menos medianamente, parecería que estaban tratando de organizarse, ¿no? Ya no es que sigan al caudillo, sino que siguen los principios del partido, ¿ves? Un ejemplo de eso es del Solar, ¿ya? Entonces, pues esta lastimosamente, ¿no? Desastrosa decisión por parte de los caceristas de poner a Borgoño y que a la larga, pues los candidatos se den cuenta de la denuncia contra Borgoño, que no quieran participar, pero igual Borgoño convocó elecciones y ganó Cáceres. Eso provocó que ya, si Cáceres tenía cierto desprestigio de su primer gobierno y cuestionamiento, la actitud de querer imponerse como presidente nuevamente, utilizando, no, valiéndose de estos mecanismos que para muchos eran ilegales o muy cuestionables legalmente, entonces llevó a que la popularidad de Cáceres descendiera. Sumado a eso, el partido civil que apoyaba al partido constitucional de Cáceres, al ver que Cáceres obviamente estaba ya desprestigiado, recuerda lo que habíamos dicho del partido civil. El objetivo civil era en todo ese tiempo mantenerse en el poder, ¿no? O sea, en el poder político desde el Congreso, uniéndose siempre a figuras populares para mantenerse vigentes, pero esto lo hacía porque en este tiempo estaban tratando nuevamente de consolidar su poder económico, ¿no? Ya cuando lo lograran, el objetivo de la oligarquía era tomar el control político, es decir, el poder ejecutivo, ¿ves? Ya, entonces, hola Renzo, hola César, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, esto generó justamente, ¿no? De que se desprestigiara más y el partido civil al ver que Cáceres obviamente estaba siendo ya cuestionado, fuertemente cuestionado, decide romper con el partido constitucional. Ahí es donde ya el partido civil rompe con el partido de Cáceres y se opone porque Cáceres dijo que si ya no tenía apoyo, pues iba a cerrar el Congreso, lo cual para muchos era signo, obviamente, de un sistema dictatorial, un sistema obviamente fuera de las normas, ¿no? Constitucionales. Y eso fue peor. Sumado a esa actitud y esa falta de popularidad y falta de apoyo político, es que los ex candidatos que no participaron, liderados por el señor Nicolás de Piérola, optan por enfrentar a Cáceres a nivel militar, formándose la conocida Coalición Nacional. ¿Ya? Esta coalición nacional tenía como objetivo derrocar a Cáceres, sacarlo del gobierno, ¿ya? Y se enfrentaron a él. Ahora, Cáceres solo aguantó en su gobierno 7 meses, no más. ¿Ya? Y posteriormente, obviamente a eso, pues vamos a pasar acá rapidísimo. Se convoca elecciones, se le da del Solar el poder y bueno, se postulan los militares que participaron en la coalición nacional. Cáceres se retira, no postula y bueno, gana el señor Nicolás de Piérola, que es justamente el puente
Por eso es que lo habíamos dejado un poquito acá la semana pasada, ¿no? Para Jorge Basadre, el padre de la República Peruana, el señor Nicolás de Piérola es parte de la República Aristocrática. O sea, si tú ves el libro de Basadre, te vas a dar, obviamente, con la, no sé si sorpresa o no para ti, pero vas a poder visualizar que para el señor Jorge Basadre, Nicolás de Piérola es parte de la República Aristocrática. O sea, su gobierno supuestamente inicia la República Aristocrática. Pero para historiadores ya actuales, las nuevas investigaciones o análisis, ¿no? Para ser más exactos, para dar nombres, por ejemplo, para Carlos Contreras, que es uno de los historiadores que en las últimas décadas ha comenzado a destacar por sus diversas investigaciones con respecto a la historia del Perú, pues él señala, ¿no? Igual que otros, que no es correcto decir que Nicolás de Piérola es de parte de la República Aristocrática. ¿Por qué? Y aquí van los motivos, razones. Primero, porque la etapa de la República Aristocrática supone que ya el partido civil tiene predominio. Escuchen bien esa palabra, predominio. O sea, no es que domina, domina es cuando tiene el control del 100%. Y predominio significa que tiene el control del 80-85%. O sea, que en casi todo, o casi siempre, ellos son los que controlan. ¿Ya? Esa es la República Aristocrática. Y para que el partido civil predomine, el partido civil ya tiene que estar en el poder. En este caso sería pues el poder del Estado, el poder político. Es decir, que integrantes del partido civil, oligarcas, sean los encargados de los diversos ministerios, instituciones del Estado, funcionarios, el gabinete y hasta el presidente. ¿Ves? O que el presidente pueda ser otra persona no oligarca, pero que esté controlada por los oligarcas. ¿Te das cuenta? Esa es la figura de la República Aristocrática políticamente hablando. Entonces, Nicolás de Piérola, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, todavía no ocurría eso, ¿no? No ocurría esa figura que te acabo de describir. ¿Qué cosa ocurría con el gobierno de Nicolás de Piérola? El gobierno de Nicolás de Piérola políticamente, y así se comprometió con el pacto que hizo con el Partido Civil, por eso también ganó las elecciones, era que los dos se iban a ayudar, ¿no? Miti miti, como decían. Piérola siendo presidente y teniendo el poder, lo que iba a hacer era retirar a los militares, porque hasta ese momento que entró Piérola, todos los funcionarios, todos, secretarios, los cargos mayores, los cónsules, el gabinete, hasta el mismo presidente, ¿no? Todos los funcionarios de las diversas, ¿no? Instituciones que representan el Estado eran militares. Yo no puedo decir que con el gobierno de Piérola se inicia la República Aristocrática porque cuando él entra, todos los militares estaban en el cargo, en los cargos políticos. Lo que Piérola hizo fue, en su cargo de presidente y aún siendo el mismo militar, ¿ya? Sacar a estos militares y retornarlos a sus cuarteles. Es decir, que cumplan la labor para la cual fueron formados, que era ser militares en el campo de guerra, punto. Digamos que la historia del Perú hizo, igual que en otras historias, ¿no? De otros países, hizo que el ejército o los militares que estaban destinados al campo de guerra, la defensa del territorio, ¿no? Se tornen también al campo político por necesidad, por falta de liderazgo civil, que ya lo hemos tenido en dos oportunidades. Pero, siendo realistas y claros, los militares no estaban preparados ni instruidos para gobernar. ¿Ves? Su instrucción de ellos era básicamente la defensa del Estado a nivel militar, sea preventivamente o en el momento de los ataques y la guerra. Para ello sí estaban preparados. ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo Piérola? Pues cumplir el pacto. Y es que los civiles le piden que en su gobierno saque a los militares progresivamente y coloque en esos cargos a integrantes del partido civil, o sea, a oligarcas. Y eso fue lo que pasó políticamente durante esos 4 años, del 95 al 99, porque el cambio no fue a ser total tampoco. O sea, yo no voy a entrar el primer año y voy a decir fuera todos los militares y entren los civiles. No, va a ser progresivo. Primero,
que va a poner gente del partido civil, algunos militares, nos va a ir sacando, luego los ministerios, luego las secretarías, ¿no? Entonces va a ser un cambio progresivo. Cierto, al final del gobierno de Nicolás de Piérola, ya el partido civil estaba instalado en las instituciones del Estado. Ya no veías casi ningún militar, ¿no? En los cargos políticos. Los militares nuevamente habían retornado a sus cuarteles, a excepción de Piérola, que Piérola es un militar, obviamente era el presidente, ¿no? Pero es un presidente que trabajó, por eso dicen muchos, para los civiles, para el partido civil. ¿Por qué? Porque él también había sido beneficiado. El partido civil se había aliado con el Partido Demócrata, así que eran mayoría del Congreso, así que las cosas que obviamente pues señalaba, pedía, solicitaba, ya pues se les daba. No había complicación. Tú y yo sabemos que es importante para un presidente tener o estar de acuerdo con el Congreso. Si no, es imposible que yo, si quiero hacer cambio en la vida, se haya podido dar. ¿Ves? Entonces, eso es la tarea en realidad que tuvo Nicolás de Piérola. Por eso es que Carlos Contreras y historiadores, Peter Clarent, ¿no? Entre otros, no es correcto decir que Piérola es parte de la República Aristocrática, no. Podríamos decir es que Nicolás de Piérola, durante su gobierno se da la transición, ¿no? ¿Cuál es esa transición de pasar del segundo militarismo a un segundo civilismo? Segundo civilismo sería el segundo momento en donde los civiles tienen el poder. Y en este caso se llamaría esta segunda etapa República Aristocrática. O sea que gracias a Piérola se habría hecho posible la República Aristocrática. Por eso se dice que es una etapa, en realidad, de proceso para que se dé la República Aristocrática. No es la República o no inicia la República Aristocrática acá. ¿Ves? Entonces, bueno, Basadre, obviamente respetable, para él es basado en que gracias a Nicolás de Piérola, pues la República Aristocrática se puede dar. Entonces, él también es parte, dicen. Él también es parte de esto. Pero bueno, tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuál nos van a tomar? Pues quién sabe. Va a depender mucho de la redacción de la pregunta, chicos. Aquí no te van a decir según Basadre, no. Va a depender según cómo está redactada la pregunta, en entender, ya, me está tomando según Basadre, ¿no? O de repente cuando dicen en la transición del gobierno Nicolás de Piérola, la República Aristocrática logró consolidarse. Ya, esto es según los nuevos autores, ¿no? Ejemplo, ¿ya? Entonces queda básicamente más que como parte una transición. Ex- exacto. Ujú. Ok, entonces vamos a ver rápidamente, aparte de esto, que es uno de los más importantes para entender el periodo que nos toca hacer el día de hoy, vamos a ver qué cosa hizo Piérola en su gobierno. ¿Por qué? Tú me dirás, ¿por qué cuando he leído algo de Piérola, los que han leído, siempre ponen, primero su apelativo era el califa, ¿ya? ¿Y por qué motivo he visto que lo elogian? Bueno, en su segundo gobierno, que es el que estamos viendo ahora, ¿ya? Recuerden que él tuvo un primer gobierno que fue totalmente desastroso, fue criticado por todos lados. Su primer gobierno fue durante la Guerra del Pacífico, cuando de manera ilegal le hizo un golpe de Estado a Luis Lapuerta sexto, que el señor Mariano Ignacio Prado supuestamente había abandonado el gobierno, cosa que no fue así en realidad. Pero él, claro, obviamente tenía que justificar el golpe de Estado y él tomó el control. Él se hizo cargo del Perú desde la campaña de Tacna y le fue totalmente desastroso porque con él perdimos Tacna, perdimos Arica, Moquegua, los chilenos llegaron hasta Lima, ¿no? Y no lo aceptaron a él como presidente, no quisieron hablar con él. Entonces ya tras la campaña de Lima, Piérola ni siquiera, lo peor fue, desapareció. Entonces si tú ves ese perfil, tú dices, jamás voto por él. Pero como pasa en el Perú hasta ahora, lastimosamente, pues la pregunta es, ¿y entonces por qué entiende nuevamente? Bueno, pasa cuando sucede en el Perú, ¿ves? No es como que el ejemplo de Alan García, el primer gobierno desastroso, el segundo
Fue obviamente mejor en muchos ámbitos y en otros no tanto, pero fue mucho mejor a su primer gobierno, ¿no? Ya, pero también mucha gente dice: "¿Cómo volvieron a votar por él?". Bueno, la memoria en el Perú en realidad es muy corta, ¿no? Parece de los pescaditos que dura 2 segundos y se acabó. Algo así. Te pueden golpear, pueden robar, pero no importa, ya viene con otro look, se junta con otro partido político que de repente es influyente en la sociedad y dice: "Sí, está con ellos, hay que votar", ya está. Y lo ponemos en el poder, porque esa es la verdad, lo ponemos en el poder. Pero bueno, da la casualidad que igual que el señor en su momento, Alan García, su segundo, el de Nicolás de Piérola, fue muchísimo mejor a comparación del primero, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué dicen que el califa, como lo nombraban, lo mencionaban acá, tuvo un excelente gobierno. Bueno, lo primero es que muchos destacan su característica, por si acaso, de estadista, ¿no? Una persona que a diferencia de otros gobernantes hasta ahora, antes de hacer alguna acción o invertir o de repente llevar a cabo la construcción de algo, lo que hacía era un estudio previo para ver si es que esta institución era necesaria ahora, si es que de repente creando esta institución vamos a poder eliminar este problema o al menos reducirlo en gran porcentaje, o sea, ¿valdrá la pena hacer eso? ¿No? Entonces, todas sus decisiones, tanto políticas, económicas, administrativas, respondían a ese tipo ahora de actitud. Tal vez también, hay que decirlo, porque se rodeaba de integrantes del partido civil, es decir, personas que quieras o no, pudientes, que quieren el poder igual que otros sectores, pues son personas preparadas, abogados, médicos, ingenieros, que no han estudiado acá en el Perú, la mayoría de ellos, ¿ya? La mayoría de ellos, perdón, sí, pero algunos de ellos han tenido, por ejemplo, estudios en el extranjero. Algunos han estudiado acá el pre, o sea, la etapa preuniversitaria y los posgrados muchas veces lo hicieron en Europa. Así que tenían otra visión, tenían también otro contexto, otras realidades, ¿no? Con las cuales obviamente trataban de implementarlo acá. Tal vez también hay que darle el crédito a los oligarcas que al comenzar a ser parte del gobierno aquí progresivamente, también influyeron en este militar, ya que tal vez por su experiencia también habría aprendido a ser más cauto, más ingenioso, ¿no? A de repente no adelantarse a las cosas, como sí lo fue en su primer gobierno, en donde de manera acelerada comenzó a hacer las cosas, ¿no es cierto?, sin meditar, sin pensar, ¿no? Lo que podía ocurrir, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a tener sobre el segundo gobierno de Piérola. Entonces, veamos este conocido gobernante que para Basadre se dijo pues que era una persona diligente, creadora, eficaz, ¿no? Para este segundo al menos periodo va a resultar positivo para el gobierno del Perú, ¿ya? Comencemos entonces. Él hizo importantes reformas, o sea, no creó tampoco instituciones, sino que las reformó. Hizo reformas a nivel económico y administrativo, por ejemplo, como es el caso de la creación de la recaudadora de impuestos, ¿ya? Esto era muy importante porque justamente como dice su nombre, la idea era buscar de manera mucho más fácil, ¿no? Y además mucho más eficientemente, porque había muchas personas que no pagaban impuestos. Entonces, la idea de la sociedad recaudadora de impuestos es que es una institución que se encarga exclusivamente de ver cuáles son los impuestos que deben grabarse y obviamente conectarse con otras instituciones para poder tener, ¿no? Lugares cercanos para ir, cobrar o para que el ciudadano no tenga peros en que no pude, porque no encontré, porque no hay cercanamente en mi ciudad, ¿no? Y pueda pagar. Es algo parecido, digamos, un antecedente a la SUNAT. Es una institución que se encarga hoy en día plenamente de los impuestos, ¿ya? También va a establecer un nuevo patrón de monetario, es decir, una nueva moneda, que es la libra peruana de oro, o también conocido como el patrón de oro,
Y eso era importante porque lastimosamente la moneda durante la Guerra del Pacífico y tras la Guerra del Pacífico estaba totalmente devaluada. Ya el señor Cáceres había eliminado algunos billetes que habían servido casi a fines de la guerra, porque ya no había monedas, porque como era la moneda de oro y de plata, pues lo guardaba para venderlo como oro y plata. Los billetes fiscales, pero se inundó, ¿no? Prácticamente el mercado peruano de billetes fiscales y eso originó que la moneda se devaluara más. Así que ya viendo mejoras, porque yo te mencioné que ya con Nicolás de Piérola se veían las mejoras del contrato Grace. Ya había inversiones, se había restaurado las aduanas, el comercio se había reactivado, las haciendas también habían comenzado nuevamente a producir, aparecen la explotación, especialmente de minerales en Cerro de Pasco. Entonces, todo eso no solamente generó trabajo, sino también generó, obviamente, nuevas inversiones, que entre mucho dinero al Perú y también se cobran impuestos. Entonces, había mejorado. Ya para Nicolás de Piérola se sentía la mejora económica, había varias actividades económicas. El caucho también estaba comenzando a ser un medio de ingreso para el Perú y en realidad él gozó de cierta manera de esas mejoras. ¿Ya? Mm, este, César, ¿eso en qué realidad? ¿Como consecuencia de qué? A ver, porque en realidad en Piérola hubo un periodo tranquilo. No, un periodo caótico. Ah, de la guerra, okey, claro, de la guerra, ¿no? Sí, posguerra, claro. En los primeros años, pues, ¿no? Que hemos visto ya la semana pasada. Pero bueno, Piérola gozó de estos beneficios, había dinero, no tanto como la prosperidad falaz, ya, ¿no? Teníamos ingresos a diferencia de los otros gobiernos que no tuvieron. Y bueno, tuvo la posibilidad y la capacidad de, poder restaurar, mejorar y por eso invertir. El patrón de oro es una muestra clara que justamente de sacar estos billetes que no tienen valor o que en la economía y poner un nuevo, ¿no? Una nueva moneda. Además, algo interesante, que esta libra peruana de oro tenía el mismo valor que la libra esterlina. O sea, tú podías, una libra peruana de oro era igual que una libra esterlina, ¿ya? Era la moneda en ese momento internacional más importante, ¿está bien? Ok, algo que también había su preocupación era lograr la estabilidad política en el país. Y bueno, trató de consolidar la figura presidencial, ¿ya? Es decir, dándole no solamente notoriedad, características que de aquí para adelante todo, obviamente, el presidente debe tener más ecuánime, ordenado, no personalista, es decir, no hacer lo que a mí me da la gana, sino pensarlo, debatirlo con su equipo, con sus ministros y tomar la decisión más acertada. Por eso es que también se le conoce como estadista, por esa, obviamente, actitud que va a tener. De esa manera él trataba de fortalecer la figura presidencial, ¿no? Que los futuros presidentes ya se dejen de esas actitudes personales que yo quiero, que yo deseo, y todos los demás hacen lo que yo deseo y quiero, lo que ha pasado en el primer y el segundo militarismo, ¿no? Principalmente, ¿ya? Y también devolvió, ya en este caso, el voto popular a las municipales. Ya también se dio las elecciones municipales y aquí la población, bueno, la población es un decir, porque ya sabes que los ciudadanos todavía siguen siendo escasos. Ya, pero sí el voto va a ser voto directo. Ya no va a ser por colegios electorales de que yo voto por un grupo de personas de mi población para que ellos recién voten por el candidato y me representen. Ya no. El voto directo es el voto como el voto actual. Cada uno vota por quien desee. Ya no es que va a escoger a un representante para que esté. Ya, eso se va a visualizar en especialmente la votación municipal que se va a restablecer nuevamente, ¿no? Y va a tratar de moralizar la administración pública, es decir, sacar esta idea, estos fantasmas que todavía seguían persistiendo en la corrupción, el abuso, el saqueo por parte de los funcionarios, ¿no? Entonces, para eso va a crear reglas muy claras, va a eliminar también el despilfarro, ¿no? Va a establecer a los funcionarios cuáles son sus tareas y en qué áreas pueden tomar dinero, en el sentido de que tomar dinero como el punto de que en qué
aspectos ustedes pueden pedir presupuestos, ¿no? Y cómo deberían también demostrarse esos gastos, ¿ya? Para no decir, oye, han agarrado y no nos han dado las cuentas, ¿no? Entonces, eso tiene un fundamento y es tratar de moralizar, ¿no? A los funcionarios públicos. Y también intentó impulsar el ahorro nacional, es decir, buscar la manera de que no solamente el Estado recaude de reservas, sino también que el poblador peruano, el habitante peruano aprenda a ahorrar. O sea, puede tener ahorita de repente trabajo, más o menos hay una cierta bonanza, pero que no piense de que, como hay eso, va a haber siempre y lo voy a despilfarrar, lo voy a botar, ¿no? Mayormente esto ocurría como, pues, había juegos de PES, había este juego, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, eran mecanismos por los cuales la gente podía despilfarrar su dinero. Entonces, ¿qué cosa hizo el señor Pierola para evitar ese despilfarro y que la gente ahorre? Pues aumentó los impuestos, ¿no? También para recaudar. Pero dijo, bueno, todo aquel que tiene para tomar, que tiene para jugar naipes y tiene para fumar, pues entonces ahora va a tener que pagar impuestos. En algunos casos ya había impuestos, por ejemplo, de la bebida y obviamente el cigarro, ya el tabaco, pero pues lo incrementó, ¿ves? Todo eso para desalentar. El objetivo era desalentar a las personas a que consuman y gasten su plata en eso, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera estimular el ahorro, principalmente. Eh, También una de sus tareas principales es el hecho, bueno, como ya le habíamos dicho, reforma del área electoral, cuando da que explica o genera, ya que el voto sea público y directo. Y claro, sí, en esta reforma electoral siguió prohibiendo que los analfabetos votaran, ya por si acaso, ¿no? También él impulsar la construcción de caminos, carreteras, para unir a los pueblos, ¿no? Las carreteras hacen más factible que yo pueda viajar a uno u otro pueblo y con ese viaje también que se trasladen conocimientos, culturas, características, aportes, avances culturales. O sea, no que el Estado solamente ya sea el único encargado, ejemplo, de esta cultura, sino también por medio de lo que vendría a ser, pues, los viajes, ¿no? Los traslados de la población de un lado a otro. ¿Bien? Y hay una zona en especial que él también quería generar, obviamente, caminos, carreteras, y era para la selva, especialmente por lo que viene a ser, pues, el caucho, ¿no? Darnos cuenta que nos está generando ganancias, pero a la vez también nos damos cuenta que no tenemos ningún vínculo con ellos. El Estado llega a ellos. Así que una forma que el Estado pueda llegar y también otras personas y que la selva se conecte era el hecho de construir caminos, carreteras para ir hasta allá. ¿Ya? Hay una zona en especial que obviamente se va a trabajar para ese tiempo, que es la zona de Pichis, ¿no? Y por eso es que las carreteras van a ir principalmente hacia ese destino. Con respecto a eso es para, obviamente, seguir estimulando el boom cauchero, ¿ya? Aquí hay que decir que lastimosamente, si bien es cierto, se está dando el boom cauchero y su etapa más importante es en la República Aristocrática en realidad, no había un control real por parte del Estado y las zonas caucheras, lo cual provocaba que los extranjeros que venían, ¿no es cierto?, explotaban a los indígenas de la zona por medio, ¿no?, del sistema. Una forma fue el enganche, ya, inicialmente, pero luego se va a llamar a este sistema porque va a ser utilizado ahí correrías, ya que los indígenas se corrían, pero luego eran atrapados, capturados, atados en el árbol y tenían que ser obligados a que suban a los árboles a sacar esa goma que era necesaria para formar el caucho. Entonces, eso el Estado lastimosamente ya no va a supervisar, ya no lo va a hacer. ¿Está bien? Algo que también para él era importante era la educación pública. Entonces trató de impulsar esta área con la construcción de escuelas, ¿ya? Un ratito, espéreme, por favor.
Ahora sí, veamos. Ya estimuló también los centros educativos, ya con la construcción de escuelas, porque de esa manera decía, pues más personas iban a poder educarse, ya. Y una preocupación de él era la situación con respecto a Chile. Ya nos quedaba claro que desde Remigio Morales Bermúdez la actitud de Chile no era la mejor. No quiso hacer el plebiscito que ellos mismos pidieron después de 10 años, ellos colocaron el tiempo también, pero la actitud de no querer hacerlo es sinónimo que no van a entregar ni Tacna ni Arica. Así que Nicolás de Piero le dice, mira, no me interesa que haya una guerra. En realidad eso sería para el Perú ahorita volver a retroceder porque estamos organizándonos. Pero si es necesario una guerra para poder obtener, ¿ya? Em, obviamente la devolución de Tacna y Arica, pues lo vamos a tener que hacer. Y claro, él fue muy consciente que el Perú no estaba preparado para la guerra del Pacífico, que había muchas deficiencias, no solamente económicas, sino también con respecto a la formación de los soldados, que era deficiente, ¿no? Entonces dijo, bueno, para eso, si es que en algún momento llegara a haber la guerra, sea en mi gobierno o en otro, pues debemos estar preparados. Y por eso es necesario que exista una escuela de formación militar. Y eso fue lo que hizo. Estableció, obviamente, la escuela de formación militar, ya conocida, pues hoy día todavía con ese nombre, Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? Y hizo que también dijo, es necesario que tengamos ejércitos, ¿no es cierto? Pero también necesitamos reservas, lo cual implica que deben haber jóvenes que aunque no se dediquen al arte de la guerra, sí hayan recibido instrucción militar para que si son llamados en algún momento a la guerra, pues estén preparados y no estén como pasó en la guerra del Pacífico, ¿no? Que había muchos voluntarios, ya, que eran civiles, pero que lastimosamente no sabían nada. Y ahí es donde se demuestra eso de que querer no siempre es poder. ¿Ves? Había muchos civiles, especialmente en Lima, la mayoría eran civiles, o sea, personas sin preparación militar, pero que no sabían, por más que tenían voluntad y querían aprender, pues tú no te vas a poner al nivel de un militar de carrera como los que eran los chilenos en menos pues de una semana, 2 semanas, posible, ¿ves? Entonces, por eso el servicio militar obligatorio se implantó, se estableció para de esa manera garantizar que hayan jóvenes que aunque no sean militares de carrera, sí estén instruidos, ¿ya? Y va a contratar una misión, porque como ya dijimos, lastimosamente el ejército, las tácticas, las estrategias estaban totalmente desfasadas, es decir, eran muy antiguas y era necesario pues actualización a los militares, ¿no? A los soldados, y es por eso que él contrata a una misión militar con el objetivo de venir y capacitar, modernizar ya las fuerzas armadas en las tácticas, dar a conocer las nuevas armas, ¿no? Que habían en Europa y que también otros países fáciles de Sudamérica tal vez podían comprar. Entonces, esta misión francesa se va a extender por si acaso, van a ser diversos grupos que van a llegar acá, ya no va a ser uno solo, por si acaso. La primera misión que llega acá está a cargo de Pablo Clement, el cual se queda casi todo el gobierno de Nicolás de Piérola, pero durante la República Aristocrática también, por si acaso, también se va a seguir con eh, misión militar que se le pidió a Francia, por favor, para, obviamente, no era gratis, pues, ¿no? Se le pagaba a los franceses para que envíen a un grupo de militares y capaciten. Así que por si acaso, si por ahí tú lees que en la República Aristocrática, la misión francesa que llega, obvio, Pablo Clement se retira y vendrá otras misiones, ¿no? Entonces no es de repente a sorprenderte, porque sí, este sistema de capacitación se extiende hasta la República Aristocrática, ¿ya? También, pues, eso es con respecto a un punto más, es que la idea es que esta guerra no genere gastos o muchos gastos, y sería bueno, dice, que si en un futuro cercano va a haber una guerra y para no tocar el dinero de repente de las reservas, pues tendríamos que hacer un fondo exclusivamente para recuperar Tacna y Arica. Y así es como decide, ya, que se forme o se cree el estanco de sal. Ya, el estanco de la sal era
exclusivamente la venta de la sal por parte del Estado. Eso también va a ser algo que va a fastidiar, perjudicar a los indígenas, ¿no? Tú dirás, ¿por qué? Porque lastimosamente, pues los indígenas, muchos de ellos, especialmente en la sierra, vendían sal. Sabes que en el mundo andino la sal era importante por la técnica de deshidratación, para poder mantener alimentos, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Entonces, la sal era uno de los productos que más se consumía en las sociedades, especialmente andinas, en la zona de la sierra. Y los indígenas, muchos de ellos que no querían trabajar o no podían trabajar en las haciendas porque no había trabajo, pues ellos vendían las muy bien. Pero ahora el Estado ha dicho que no, que la sal lo va a vender directa y exclusivamente el Estado y que todo lo que se recaude con la sal va a ser para recuperar Tacna y Arica. Una buena finalidad. Lo malo es que en la práctica estaba afectando obviamente a los indígenas, los cuales, por cierto, como ya habíamos dicho antes, estaban obligados a pagar la contribución personal. Todavía, ¿ya? Todavía. Entonces, ahí está también. Esto también ya lo hemos dicho. Aquí está. ¿Ya? Y bueno, él intentó en otro sector impulsar el comercio, la industria, ¿no? Aprovechando las inversiones que había acá de ingleses, que por cierto, para este tiempo también llegaron ya los inversionistas norteamericanos, poniendo su capital principalmente en lo que viene a ser la minería. La Cerro de Pasco Mining Corporation es la empresa con nombre norteamericano, ya capital también norteamericano, que va a iniciar acá en el Perú. ¿Ya? O sea que ya no solamente son ingleses, principalmente, sino también por ahí hay alguna inversión norteamericana. Ya se veía claramente la intención de Estados Unidos de poco a poco ir invirtiendo en distintas áreas económicas en el Perú con el objetivo de poder, bueno, beneficiarse también de las materias primas que existan, ¿ya? A lo que vendría a ser, pues, obviamente, este nuevo capital o este nuevo sector de inversión. Bueno, también en este sentido, pues se acrecentó las exportaciones, probablemente salen más recursos del Perú a otras partes del mundo, pero se aumentó no en la minería, como era obvio, o de repente en el caucho, sino en el sector agrícola. Y eso es gracias, ¿ya?, a la restauración de las haciendas agroexportadoras. Hay que decir aquí muy claro, hubieron muchas familias oligárquicas que no pudieron levantar su hacienda porque no tenían dinero, no había forma de préstamo. Entonces, ante la crisis, tuvieron que vender sus haciendas. Y los ingleses, es como si se hubieran pasado la voz, ¿no? Era como decir, oye, allá en ese país, en Sudamérica, hay un país que está prácticamente en y venden todas sus cosas, si quieren ahí propiedades, vayan. Entonces los ingleses vinieron, llegaron acá y coparon casi todas las áreas. La minería, que también tiene una gran exportación, el caucho, el petróleo, recuerda, con la London Pacific, ¿no es cierto? Y también compraron las haciendas de aquellas familias oligárquicas que lastimosamente no pudieron sacar a flote por ellos mismos, ¿no? Su hacienda y tuvieron que vender, ¿ya? Y bueno, muchos de esas familiares también no quisieron perder el contacto, con sus tierras, así que como estas familias pues no vivían en la hacienda, porque las haciendas estaban en el norte, de repente vivían en Lima, o de repente ni siquiera vivían en Lima, tenían propiedades acá y vivían en Inglaterra, y cada cierto tiempo venían. Entonces, muchas de estos ex dueños, los oligarcas que vendieron, se ofrecían para administrar esas haciendas. Entonces, en la práctica, seguían administrando como cuando en sus tiempos eran dueños, aunque no eran dueños formalmente y legalmente, en la práctica, pues lo seguían administrando y manejando, ¿ya? Ahora, esa administración y ese manejo era no solamente para alejarse de lo que fue en su momento suyo, sino también buscaban de una u otra manera emparentarse con los nuevos dueños, es decir, con los ingleses. Por eso luego vamos a ver familias oligárquicas con apellidos, ¿no es cierto? El segundo, el primer apellido extranjero acá, ¿ok?
Bueno, fundó también el Ministerio de Fomento y Obras. Ya, este es un ministerio que fue creado en 1896 y bueno, para el 25 se designó ya su primer titular, que pues era un ingeniero, ya es el señor Eduardo López de Romaña, que por cierto va a ser luego el presidente del Perú, después Nicolás de Piérola, ya, ahí está. Y bueno, el objetivo de esta institución era básicamente el hecho, como bien dice su nombre, ¿no? Fomentar el desarrollo. Es un ministerio encargado para buscar la manera de fomentar inversiones y también el desarrollo en infraestructura dentro del territorio del Perú, ¿ya? Y obviamente, pues, en este ministerio, el objetivo básicamente es que todos sus titulares, las personas encargadas de este ministerio, tenían que ser ingenieros, ¿ya? El Ministerio de Fomento. Entonces, ahí está. Mira todas esas obras, ¿no? Que va a hacer el señor Nicolás de Piérola en los diversos de la vida, ¿no? Trató de, obviamente, mejorar, ordenar. Por eso se dice que su segundo gobierno fue exitoso. Un gobierno realmente saludable, beneficioso, con mejoras, en donde aprovechó también las mejoras económicas que se estaban dando acá en el Perú. También guiado, como hemos dicho, por obviamente los oligarcas que también deseaban, ¿no? En el futuro que les iban a ceder de cierta manera el gobierno, pues sea un gobierno estable, un gobierno desarrollado y no en crisis. Así que para los oligarcas también era importante ayudar a Piérola, no solo por el pacto, sino porque me vas a dejar un gobierno sano, saludable, próspero, si es posible. ¿Ves? Bueno, así se va a dar el gobierno y pasaremos a la siguiente etapa ahora sí. ¿Ya? Hasta acá existe alguna pregunta. Voy a compartir ahora sí la siguiente diapositiva. Ya volví, ya volví. No sé por qué presioné salir. Ya, ups. Ahí give it again. Ya, vamos a ver. Veamos. El día de hoy nos toca hablar ya de la primera etapa del siglo XX y solo nos toca hablar de la República Aristocrática. Es un periodo muy amplio, muy rico en características, ¿no? Y a ver, listo, ahí está. Nos toca ver República Aristocrática, que es un periodo que va desde 1899 hasta 1919. Pero tenga mucho cuidado, recuerde lo que hemos dicho hace rato, ¿no? En algunos historiadores, este periodo comenzaría en 1895, porque incluiría al señor Nicolás de Piérola, ¿ya? Ya sabemos que esa es la tradición Basadre, ¿no? O sea, según Basadre, eso es lo que ocurriría. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la República Aristocrática? En realidad, la República Aristocrática va a mantener el mismo sistema, el mismo perfil que el gobierno de Nicolás de Piérola. Fomentar, mantener el desarrollo, la producción de la minería, el caucho, seguir explotando obviamente el petróleo, la agroexportación, que va a ser la principal actividad económica de los oligarcas, ¿no? En el aspecto económico no va a haber variación, o sea, así tal cual fue la estructura económica en Nicolás de Piérola, igual va a pasar durante toda la etapa de la República Aristocrática, excepto por un cambio, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la explotación de minerales, eso se va a seguir manteniendo, ¿está bien? Excepto por un cambio. El cambio va a ser, y con respecto a la agroexportadora también, principalmente de caña de azúcar, aquí más bien la agroexportación se fortalece más porque los oligarcas ahora están en el poder y por ende no van a abandonar obviamente los otros sectores económicos que le brindan beneficios, pero sí van a fortalecer el área en donde ellos, a los cuales ellos invierten más, que es la agroexportación, ¿no? Y aquí sobresalen justamente figuras, ¿no? De personajes familiares de la oligarquía peruana en que ganan mucho dinero
con la venta del azúcar. Por eso de ahí la formación de este grupo selecto, porque no son todos, conocido como los, ¿no?, varones de la, ¿ya? Algo positivo es que la tecnología llega a nosotros gracias a la segunda, ¿no? Y en la primera y segunda revolución industrial llegan algunos instrumentos que tecnifican la producción agrícola. Eso, claro está, para el oligarca era genial porque así abarataba los costos de producción, además mejoraba la producción y por eso se dice que en este tiempo también se implementó maquinarias a la producción exportadora, ¿ya? Y bueno, lastimosamente los sistemas de explotación siguen siendo los mismos, es decir, el Estado no varía, no cambia, no busca mejorar la condición para el indígena. Con respecto a las haciendas, sea costeras o sean de la sierra, el sistema utilizado es el yanaconaje, que no es más que el hecho de supuestamente alquilarle tierras a los campesinos y a sus familiares y en realidad explotarlos, ¿no? Explotarlos sin ningún pago, sobre pretexto de que como yo te estoy alquilando acá tierras para que vivas, tú en reemplazo tienes que trabajar para mí. Y esas horas de trabajo eran extenuantes, numerosas, ¿no? Y obviamente había un abuso, ¿ya? Eso ya venía desde el virreinato, hay que decirlo. Y el sistema de correrías, que como habíamos mencionado, pues es el sistema que se implementa para lo del caucho, ¿no? Obligar al indígena a estar atado, ¿no? Hasta con grilletes, el objetivo de que se mantenga. Inicialmente, ya, como mencioné, fue el enganche, pero luego fue reemplazado por las correrías. ¿Por qué? Porque el sistema de enganche es un sistema que no solamente se utiliza, inicialmente se utilizó en el caucho, ya, pero el enganche ya se utilizaba desde mucho tiempo atrás, desde el virreinato, para el sector de la minería y la hacienda, pero más se perfilaba para la minería. Y en este tiempo, el enganche se mantuvo así, pero para el sector minero, ¿ya? Entonces, como que cada sistema tenía, digámoslo así, una actividad económica. El anaconaje para lo que viene a ser la agricultura, sea haciendas de la costa a la sierra, ya el enganche para principalmente la minería y las correrías para lo que vendría a ser pues el caucho, ¿ya? Ahí está. Lo único que cambia, ya, es el hecho de la Primera Guerra Mundial. Debido a la Primera Guerra Mundial, muchos capitales ingleses se retiran, no solo del Perú, sino de distintos países por temor a perder su dinero. Entonces, estos capitales tenían con nosotros contratos de 5, 10, 15, 20 años de explotación de alguna materia prima. Y pues al quererse retirar, rompían con el contrato y tenían que indemnizar al Perú, pero no ceder parte de su dinero, o sea, indemnizar. Entonces, lo que van a hacer es, básicamente, y el Estado pero no les da esa posibilidad, ¿ah? Encuentran otra empresa que asuma, ¿no? Esa, obviamente, esa responsabilidad por ustedes, o sea, que los reemplace, ¿no? Y que te cumplan con el contrato que hemos hecho ustedes y yo. Y listo, eso fue lo que pasó. Para ese momento, como te dije hace un momento, los capitales norteamericanos veían eh, una fuerte ganancia, una fuerte, en realidad, una buena decisión invertir en Sudamérica, especialmente en países como nosotros que teníamos mucha materia prima. Así que ni cortos ni perezosos, los norteamericanos dijeron, oye, claro, me interesa, yo te suplo. Y ahí está. Una de las empresas que en donde quizás se notó, porque va a tener efectos negativos ya en ese reemplazo, va a ser la empresa petrolera. La empresa inglesa era la London Pacific. Ellos también se retiran debido a la Primera Guerra Mundial por temor y todo lo demás. Y entonces es la empresa International Petroleum Company de capital norteamericano. De hecho, la International Petroleum Company era una subsidiaria, ya salía, ya, de una empresa mucho más grande que era la Stein, que era una de las empresas, entre comillas, de origen canadiense, pero que todo el capital era norteamericano. Y ese capital provenía de una de las familias más importantes de Estados Unidos. ¿De quiénes? De los Rockefeller.
que no son, no sé si en Historia Universal ya estarán por ahí. Es una de las familias más pudientes a partir de la década de lo que viene a ser el siglo XX, inicios del siglo XX, especialmente pues en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y tenía inversiones no solamente en petróleo, en vías, en transporte, en energía, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, mira, por medio de este tipo de fórmulas, ¿no? Invertir en una empresa canadiense y supuestamente crear, ¿no? Esta tendencia de que, no, viene de Canadá, pero no, en realidad el dinero venía de Estados Unidos. Además, Estados Unidos estaba floreciendo, estaba tratando de hacerse notar como potencia industrial y podía hacerlo gracias justamente a estas familias pudientes, ricas, burguesas, que estaban no solamente invirtiendo en Estados Unidos, sino también que hacían que los capitales, sus capitales de estas empresas que salían con el sello norteamericano, ya fueran a otros países. Eso era positivo, ¿ya? Pero también hacía dependiente al gobierno norteamericano. O sea, yo tenía que, para que mi país se consolide y Estados Unidos sea visto como una potencia, pues tengo que lograr que estos capitalistas, ¿verdad? Norteamericanos, pues no sean vulnerados, ¿no? Se les permite explotar, producir y de esa manera también garantiza que el gobierno peruano lo sea. ¿Ves? Esa era un poco la lógica. Estados Unidos se va a meter bastante en los gobiernos para que sus inversionistas tengan beneficios y no sean vulnerados. ¿Ya? Ahí está. Única, ¿ya? Ese es el único cambio que la International Petroleum Company, por si acaso, se comprometió a respetar los lineamientos. Además, también se comprometió a pagar lo que la London Pacific estaba de deuda. ¿Ves? Porque la London no se iba con las cuentas claras, pero se supone que la IPC dijo, no te preocupes, yo me hago cargo de eso, ¿no? Aparte de los gastos que ellos iban a generar, los impuestos que tenían que pagar ya ellos cuando iniciaran sus actividades, ¿no? A ver, ¿qué me dice Margot? Sí, Margot, o sea, como hemos dicho, pues los civiles en realidad son personas que si bien es cierto querían el poder y lo logran mediante el señor Nicolás de Piérola, ya desde el gobierno de Piérola intervenían ya los civiles, se notaba de los civilistas en el gobierno de Piérola, pero ya a partir de este periodo es donde los civiles están en el poder, ¿no? Sea en todo el poder con el cargo presidencial o algunas veces no eran gobernantes, pero todos los funcionarios del Estado sí eran civiles y la mayoría del Congreso eran civiles, que prácticamente dominaban el Estado, ¿ves? Sea presidente civil o no civil, sea que sean su aliado o no aliado. Ujú. Y sí, uno de los beneficios es que este grupo, pues era un grupo preparado, ¿no? Que habían tenido formación académica, que habían visto el mundo europeo y en muchos aspectos quisieron obviamente modernizar el Perú, cambiar el Perú, adaptarlo progresivamente, claro, sin dejar de obtener beneficios también ellos y su grupo. Ujú, sí. Bueno, te decía con respecto al IPC que va a haber un problema porque la IPC, aunque se comprometió supuestamente a pagar, al pasar el tiempo ni siquiera pagaban lo que ellos explotaban. Y bueno, los gobiernos de turno, como entenderás, los gobiernos de la República Aristocrática, pues poco o nada hacían porque sabían muy bien que si decían algo al IPC era como molestar a Estados Unidos. Y claro, nosotros estábamos comenzando supuestamente a explotar nuestros recursos, nos estaba yendo bien económicamente. ¿De qué podría pasar si de repente pues le exigimos al IPC que pague, ¿no? No era conveniente. Así que durante la República Aristocrática, pues prácticamente ningún gobierno le dijo nada, pero la población sí estaba cansada, ¿no? De que la IPC obviamente explotara, que no pagaba impuestos, que no pagara también, tampoco la deuda prometida. Y en el gobierno de Oncenio Leguía, que va a seguir después de esto, es donde va a estallar un poco el problema, que Leguía sí va a ser prácticamente obligado entre las cuerdas a tener que negociar con la IPC.
¿ya? A tener que hacerlo. Claro, el aspecto cultural como las escuelas, la formación militar cultural. Sí. Ok, entonces en el aspecto económico prácticamente se fortaleció lo que venía desde la República o el periodo conocido como Reconstrucción Nacional. A nivel político es obvio que ahora son los oligarcas quienes tienen el predominio. Como te dije hace rato, predominio implica que tengan el control de las instituciones, porque siempre hay un en cada institución del Estado, pero no siempre lograron la presidencia, ¿ya? Tienen como forma vital para que no se desestabilice su gobierno a los opositores. Esa eliminación significa meterlos a la cárcel, perseguirlos o expulsarlos en su defecto del Perú para que no molesten. En un ejemplo de eso está el señor, por si acaso, Aya de la Torre, que ya muy jovencito, trasladado de la Universidad de Trujillo a la Universidad de San Marcos, pues se volvió un líder universitario y criticaba duramente ese tipo de gobiernos en donde se veía claramente pues el beneficio para un grupo selecto como el oligarca que no tocaban y claro, sí, también hacían que la economía se mantuviera sólida, pero nada de eso iba a favor de los grupos, obviamente con menor poder, como es este caso de los indígenas que siguen siendo maltratados con el sistema de anaconaje, el pongaje, el clientelaje, ¿no? También, ¿no? El sistema de enganche, ya entre otros. Entonces era un reclamo casi directo a decirle, oye, tú eres un gobierno, tienes que respetarlos, tienes que protegerlos frente a los extranjeros que están abusando de ellos, pero en realidad no les interesó mucho y claro, como esa era una piedrita en el zapato, hay que sacarlo, ¿ves? Aunque digamos que es un gobierno civil o segundo civilismo y uno piensa que, ok, si son civiles no utilizan el arte de la guerra, pues cuando lo conviene, sí. Para su mala suerte de los civiles entra un gobierno populista marcadamente, ¿no? Lo reconocen como el primer gobierno popular del Perú, porque estuvo a favor de los beneficios del pueblo. Es el gobierno de Billinghurst. Y los oligarcas ya no aguantaban más el gobierno de Billinghurst. Las modificaciones, los cambios, los beneficios. Y por eso optan por llamar a un militar, a un grupo de militares liderados por Óscar R. Benavides. Así que la relación entre la oligarquía y el ejército es sana. Y gracias a eso, Benavides le hace un golpe de estado a Billinghurst y lo derroca. ¿Ves? Y bueno, otro momento también crítico va a ser en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, en 1919, justo al final de la República Aristocrática, que obvio nadie sabía que iba a ser el fin, se convoca elecciones y bueno, gana ex civilista, porque ya había roto con el Partido Civil, el señor Augusto B. Leguía, ¿no? Y al ganar Leguía, pues em, llega con un objetivo de sacar a los civiles, de hecho viene con una actitud anticivilista, y ahí se torna problemática las elecciones a tal punto que los básicamente leguistas le hacen un golpe de Estado, un levantamiento a Pardo y Barreda, y Pardo tiene que retirarse, ¿no? Entonces parece un periodo en donde va supuestamente a florecer todo, pero no necesariamente va a ser así, por si acaso, ¿ya? Y algo que llama la atención en este periodo son los tratados internacionales. Ya, porque, bueno, tenemos problemas limítrofes con algunos que vienen desde la República del siglo XIX y otros como consecuencia de la Guerra del Pacífico. A nivel sociocultural, hay que decir que aquí van a llegar, por si acaso, ideologías importantes. Ya había visto que había llegado el comunismo, el socialismo. Eso influenció en muchos obreros acá en el Perú para poder luchar a favor de sus derechos, principalmente el de las 8 horas. Resultado de eso fueron los movimientos, las huelgas, los mítines, que al fin logran el reconocimiento de esas 8 horas y también de otros derechos, como por ejemplo lo que exista, pues, ¿no? El derecho a huelga, que antes la huelga era visto como un acto ilegal, por eso te llevaban a la cárcel, y también que se dé la protección contra accidentes laborales a los trabajadores. Eso quiere decir que parte de los gastos te lo pagaría el dueño de la empresa, lo que antes no te pagaban nada, en realidad, ¿no? Entonces acá va a pasar eso, ¿ya? Y van a aparecer nuevas ideologías como el positivismo. Por ejemplo, los oligarcas son embajadores, por decirlo así, del pensamiento positivista. Ese pensamiento positivista también hacía que la actitud de los oligarcas sea un poco monarquista, ¿no?
los oligarcas se creían en realidad la idea de, como en Europa, ¿no? Que ellos eran un grupo selecto, tipo nobleza, ya, por eso es que la actitud también hizo que Basadre le pusiera en práctica, ¿no? Pero en realidad, como dicen los nuevos investigadores de historia, señalan que en realidad es incorrecto decir aristocracia porque aquí no hubo aristócratas, acá hubo oligarcas, o sea, grupos de poder social, económico y socialmente que gracias a eso lograron el poder político, eso sí. Aristocracia supondría una familia que gracias a su apellido noble, que pasa de generación en generación, han logrado siempre estar presentes en la política y tener poder económico. Según la aristocracia, lo que te da el peso es el poder social, el nombre del apellido, porque ese apellido estaba permanentemente en el poder o de repente dentro de los grupos de poder de un país. Entonces, acá no ha habido familias aristocráticas propiamente. Han habido familias como los Pardo que de repente han destacado 30 años, 40 años, ¿no? De repente, por ahí. Pero aristocrático implica que tu apellido haya sobresalido y se haya mantenido en el poder, no sea político, mente o económico o social, o todas ellas, todas las anteriores, por más de repente 100 años, 200 años. Y que acá todavía no había ese tipo de familias, ¿ves? Pero la actitud de los oligarcas era eso, era como si ellos fueran nobles y el resto era el pueblo. Y yo como noble tengo el derecho de tener beneficios, tener poder, y no me debo sentir mal al tenerlos. Mira esa actitud. Es como la nobleza en Europa, pues la nobleza dice, bueno, esta es la forma de vida que nos toca vivir a todos. A ti te tocó ser pueblo y bueno, tienes que trabajar, tienes que sufrir y tienes que aceptarlo porque esa es la forma de condición de vida que te ha tocado. O sea que no hay otra forma. Como a ti te toca hacer eso, bueno, hay otros que les toca gobernar, por ende también que les toca tener. Entonces yo no me debo sentir mal por tener más que tú, porque así es la estructura sociopolítica. ¿Ves? A cada uno le toca un papel, es como que el papel que te toca desempeñar dentro de esta sociedad. Así que tienes que aceptarlo de manera humilde. Si te toca de manera provechosa, bien por ti. Y si te toca, obviamente, ser parte del sector laboral, tributario, pues también lo tienes que aceptar sin renegar. Y yo no me debo sentir mal porque, ay, pobrecito, él no tiene. No, porque esa es la estructura que nos toca a cada uno. Entonces, la actitud de los oligarcas peruanos era esa. Porque la gente dice, oye, pero ¿por qué no cuando veían a los indígenas no les daba pena? No, porque se decían, oye, eso es lo que le corresponde a él dentro de esta organización. De que acá cada uno tenemos, obviamente, el papel que nos... Entonces, que yo me sienta, no me sienta mal tampoco significa que sea mala o malo. No, no me tengo por qué sentir mal si yo tengo dinero y ellos no. ¿Ves? Una forma de pensamiento tipo, pues, noble, ¿no? Como tenían los integrantes de la nobleza europea. Por eso es que ellos alguien decía, oye, pero no te da pena que estos extranjeros exploten, ¿no? Por ejemplo, a los indígenas, no, porque igual tiene que haber alguien que haga el papel que está haciendo ahorita el indígena. Igual, igual como debe haber el papel de los que entran a las minas o los que están en las haciendas. Y hay que obviamente obligarlos a que trabajen más para que funcione el sistema económico y eso garantice el sistema político. Entonces, es su función, ¿ves? Pero cuando son tus funciones, tú no tienes por qué uno quejarte y el otro tampoco sentirse mal de que por qué le tocó eso a él o por qué no a ti, ¿ves? Entonces eran fríos, le podríamos llamar así hoy día, ¿no? Son fríos, ¿no? No tienen sentimientos, no, no era tanto eso, sino que era la forma de pensamiento de ese tiempo. O bueno, que ellos establecieron acá, que querían establecer acá en el Perú porque creían pues ser de ese entorno señorial. Por eso te digo que para ellos había solamente dos clases sociales, la oligarquía, que supone un tipo de nobleza, y el pueblo. No consideraban a la clase media, aunque existía. La clase media es ese grupo que gracias a su carrera intelectual, que hasta trabaja muchas veces para el Estado y viven de su intelecto y por ahí tienen obviamente vivienda, casa, comida, pero no como los oligarcas, pues que tienen haciendas, casas acá, allá, viajan, no tanto, pero sí tienen
necesario, lo básico y un poco más. Ya la clase media obviamente lucha por aprender y tener beneficios, pero lastimosamente no lo va a poder hacer. ¿Ya? Y eso también hace que se origine un nuevo grupo opositor de la oligarquía. Ya eran los campesinos por la explotación y el abuso, ya eran los obreros porque obviamente los oligarcas no había reglas laborales, ¿no? Por mucho tiempo y tampoco protegían a los trabajadores de de las fábricas, ¿no? No les interesaba protegerlos. Y también estaba pues ahora ya la clase media, que por más que intentaban ascender, justamente fueron los oligarcas quienes le decían, no, no vas a ascender. O sea, tú puedes trabajar conmigo, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy destacado, hasta más que muchos oligarcas, pero no vas a pertenecer a mi grupo oligárquico. Y eso era el sueño de la clase media, ¿no? Así que ahí van a aparecer varios grupos opuestos a la oligarquía. De estos gobiernos oligárquicos, bueno, se da la elección presidencial en el año 1899. El Partido Demócrata, sí, se le podría llamar hoy soberbios, pero como te digo, para ellos no era soberbia, era parte del sistema que vivimos, ¿ves? Y hay que aceptarlo así. Entonces, vamos a ver, el Partido Demócrata convoca elecciones, pero el Partido Demócrata se divide en dos, ¿ya? Hay una parte del Partido Demócrata, que se mantiene la alianza con el Partido Civil y lanzan como candidato a Eduardo López de Romaña, que por cierto no era ni demócrata ni era del Partido Civil, era independiente, ya por si acaso. Y el otro bando del Partido Democrático, pues que eran los demócratas, se llamaban oficiales, designaron como candidato a Guillermo Billinghurst. Estas elecciones lo gana el señor López de Romaña finalmente. Ok, su gobierno de López de Romaña pues va a tener algunas complicaciones. Primero, obviamente, aunque él es independiente, pues sí se vio muy influenciado por el Partido Civil, así que todo su gabinete fue de civilistas nada más, ¿ya? Y, y con respecto al poder legislativo, los diputados principalmente fueron del partido de, ¿no? Para obviamente agradecer el apoyo de este partido. Y hubieron enfrentamientos dentro del Parlamento, ¿ya? Lo cual hizo que muchos ministros tuvieran que salir de los cargos dentro del gobierno de Eduardo López de Romaña. Y también hubo muchos levantamientos a nivel popular, ¿no? Como por ejemplo el señor Case, que se había levantado en contra del gobierno de López de Romaña, haciendo pues diversos levantamientos en la Sierra Central, oponiéndose a este, ¿no? Pero no tuvieron ningún efecto, al menos para derrocarlo en el gobierno, al gobernante, ¿no? También van a aparecer montoneros, ¿no? O sea, líderes, ¿ya? Que mueven a indígenas para poder rebelarse, levantarse. Y hay uno de los montoneros más conocidos, o uno de los que inicia estos movimientos de los montoneros, va a ser Augusto Durán, ¿ya? Obras importantes durante su gobierno, bueno, se establecen los códigos de minería debido justamente a que aumenta la producción y la explotación de minerales. Era necesario poner reglamentos estables ya para cómo es que se iba a llevar a cabo esta explotación del comercio, ya que también había florecido y aumentado desde el gobierno de Nicolás de Piérola ya el comercio de distintos productos, sean estas materias primas ya y otros objetos y productos producidos acá, y el código de aguas. En 1901, pues tuvimos el problema con Chile, se rompen relaciones ya oficialmente con Chile después de querer acercarse a tener tratativas. Por ahí Nicolás de Piérola logró tener una reunión. Ahí está Billinghurst como representante del Perú y La Torre como representante de Chile. Y acordaron supuestamente ya reunirse para hacer plebiscito, pero de ahí Chile ya no quiso. Entonces la actitud del Perú fue romper relaciones con Chile. Estas relaciones obviamente con Chile generaron levantamientos, protestas, ¿no? Por el proceso de chilenización que Chile estaba llevando a cabo en la zona de Tacna y Arica, ¿ya? Em, en 1902 se firma un tratado fronterizo con Bolivia, ¿ya? Denominado el Tratado Osma-Biezón. Recuerda que debido a la Guerra del Pacífico, pues ahora nosotros teníamos nuevos límites con Bolivia, ya no por el sur, sino por el sureste. En 1903 se producen pequeños enfrentamientos, por eso se les llama escaramuzas, ya en la zona de Ecuador. Recuerda que con Ecuador desde 1830 todavía tenemos problemas limítrofes.
sea, no hemos logrado llegar a un tratado formal, ¿ya? Y llega la transnacional, la empresa de inversión de capitales a nivel minero, la Cerro de Pasco Mining Company. ¿Ok? Ahí está. Mantiene un poco económico, trata de solucionar problemas limítrofes, en algunos casos los establece y en otros lastimosamente no va a poder, como el caso de Chile y el caso de Ecuador. ¿Ya? Se convoca elecciones y gana Manuel Candamo. Manuel Candamo es un ejemplo de, no, él sí va a ser un presidente civil. López de Romaña, recuerda, es independiente. Hace para pleno periodo de caudillismo militar en 1845, en la anarquía militar. Viene de una familia acaudalada, muy rica. Su padre, muy conocido para ese tiempo, Pedro González Candamo, para ese tiempo se consideraba el hombre más rico del Perú, ¿no? En la época que él vivió. Así que una familia pudiente. Y por parte de su madre no se queda atrás, que es doña María de las Mercedes Iriarte, ¿ya? Asistió a las mejores instituciones, obviamente, educativas que había acá en el Perú, como es el caso del Colegio Guadalupe, que era exclusivamente fundado en 1840, o perdón, 39, exclusivamente para los hijos de las familias pudientes. Y es un colegio, bueno, nacional, abierto a todos los sectores, ¿no? Pero en ese tiempo, las familias pudientes que vivían en el centro de Lima, que seguían siendo las más ricas de todo el Perú, pues llevan a sus hijos ahí, hijos varones, ¿ya? Y bueno, luego siguió estudios de Derecho en el Convictorio de San Carlos para luego pasar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que es un abogado de carrera, ¿ya? Se dedicó a la labor de periodista por un tiempo, ya fue desterrado en el año 1866 porque él no estuvo de acuerdo con este tratado que firmó, ¿no? Durante el gobierno de Peset, el tratado Vivanco-Pareja, y por eso fue desterrado ya, del Perú. Y bueno, al poco tiempo ya va a lograr volver acá. Ok, como durante todo este tiempo, mira, desde jovencito él estuvo presente, tuvo con respecto a lo que pasaba en la política, ¿no? Sin temor a nada. Y recién para el siglo XX logra ser presidente. Veamos entonces. Bueno, él tuvo dentro de, hay que decirlo, lastimosamente él no logra terminar su gobierno. Él entra para 1903 y se supone que se tenía que quedar hasta 1907, 4 años, pero no pudo. Este es su programa de gobierno. O sea, es lo que él había programado: formular un verdadero presupuesto nacional con gastos e inversiones, una reforma tributaria, adopción de un sistema nuevo aduanero, porque mira, ya se estaba sacando muchas materias primas, así que había que hacer un nuevo reglamento, la entrega de la instrucción al gobierno y su difusión, es decir, que de ahora en adelante el Estado se haga cargo de la educación pública, estaba en manos de los municipios, ya la armonía de la iglesia, buscar relación para que se mantengan los lazos positivos, ¿no? Para que la sociedad también, de una u otra manera, la iglesia nos ayude con respecto a la sociedad y levantamientos. Profesionalización de la diplomacia, que antes no había, pues carrera diplomática, ¿no? Sino que yo nombraba diplomáticos de repente una persona llegada a mí, o de repente una persona intelectual, pero que no tenía el cargo, porque no hay carrera. Entonces él tenía la mentalidad de crear la escuela diplomática, ¿no? Que es tan importante para mantener los buenos lazos internacionales. Tecnificar el ejército, o sea, seguir manteniendo la tecnificación, la reforma de la policía, ¿no? El empleo de la ley y solo de la ley para las revoluciones que existan acá en el Perú. Este era su proyecto. Lastimosamente, a los 6 meses, pues cae enfermo y fallece. Y bueno, muere y pasa rápidamente a su primer vicepresidente del cargo. Él termina solamente el año. Ya por eso gobierna en los últimos meses de 1903 hasta 1904. Es el señor Serapio Calderón. Y durante su gobierno cortito, él tuvo que hacerle frente a tres cosas. Primero, los enfrentamientos a los angosteros. Bueno, en este caso, pues, hay problemas, especialmente limítrofes. La zona de los angosteros es la zona limítrofe en el río Napo, ya que enfrentaban a los ecuatorianos y a los peruanos por este río. Y bueno, finalmente, pues, de estos enfrentamientos salen derrotados los ecuatorianos. Pero
Eso tampoco hizo que pusiéramos, pues, límites fronterizos, no se pusieran, obviamente, se haga un tratado formal, no, se dejó ahí también, ¿no? Eh, con respecto al señor Serapio, hay que decir que él era el segundo vicepresidente, ¿ya? Porque el primer vicepresidente de Manuel Candamo fue Lino Alarco, que lastimosamente también falleció en 1903. Así que automáticamente el gobierno pasó al segundo vicepresidente, que es Serapio Calderón, ¿ya? Y también hubo enfrentamientos durante este tiempo de partidos. Por ejemplo, pues en este caso, durante elecciones que va a convocar Serapio Calderón, se van a generar pues enfrentamientos entre el Partido Demócrata, ¿ya? Y sospechoso, dice Reza. No, en realidad Lino Alarco murió antes, ¿no? Que el mismo Manuel Candamo, por la edad, ¿no? Que tenían ellos. Bueno, estos enfrentamientos en las elecciones convocadas por Serapio Calderón, ya también entre los demócratas que estaban aliados con el Partido Liberal y los civiles, ya. Los civiles en ese momento estaban aliados con el Partido Constitucional de Cáceres. Bueno, entonces pasaron hasta una segunda vuelta y fue la segunda coalición, en este caso, o sea, civiles y constitucionales, quienes triunfaron con el gobierno, en este caso de Pardo. Pardo, hijo del fundador del Partido Civil, va a gobernar sus 4 años, ¿ya? Él sí no tuvo problemas. Y durante su gobierno hizo igual que su padre, generó, impulsó ya la educación, haciendo que está, obviamente, primero la construcción de colegios. Se calcula, según las actas, hasta unos 1.300 escuelas primarias, ¿no? Y también entre esas escuelas las nocturnas para la gente que trabajaba, y así se pudiera alfabetizar. También dio el derecho a la universidad a las mujeres, ya que en ese tiempo podían educarse a nivel de primaria, secundaria, pero no tenían opción a la universidad. Él da pase a ello. Crea también un instituto, el Instituto Histórico, el primer Instituto Histórico del Perú, llamado el Ateneo de Lima, y fundó también la Escuela Normal de Varones. Esta Escuela Normal de Varones, por si acaso, era una escuela para formar docentes, ya, formación docente. Eh, Estimuló también lo que viene a ser, pues, la publicidad y el cuidado de los bienes culturales públicos y por medio de la creación de museos. El Museo de Historia Natural fue durante su gobierno, el Museo Nacional de Historia y la Cripta de los Héroes, ¿no? Que también se va a mandar a construir. Se construye también y se embellece el centro de Lima, Paseo Colón y la Plaza Bolognesi, ¿no? Se va a fomentar la construcción de tranvías, ¿no? Que van a ser medios rápidos para que la población limeña se pueda trasladar de un distrito a otro, y también los ferrocarriles para trasladar más como también carga, ¿ya? Él va a, Le va a tocar a él enfrentar los primeros levantamientos obreros. De hecho, los panaderos fueron los primeros que se levantan, Estrella Roja del Perú, en 1905, y él entonces se preocupó un poco por esto, qué tanto, qué tan fuerte puede ser estos levantamientos, qué cosa podían causar, y por ahí, ¿no? Pensó en tal vez redactar, si se podía redactar legislación a favor del obrero, o sea, darle algunos beneficios, ¿no? Para que no se sigan pues levantando, ¿no? Y generando obviamente desorden. Y esto le encargó al abogado Matías Manzanillo, que claro, ya durante este primer gobierno que él va a tener, no lo va a poder sacar, ¿ya? Se convoca elecciones y sale otro civil. 1908 a 1912, Augusto Beleguía, ¿ya? Pero cuando él subió al poder, bueno, él fue apoyado por el Partido Civil y el partido de Cáceres, el Constitucional, pero el Partido Demócrata no estaba como que muy de acuerdo con él, ¿ya? Leguía quiso hacer su propio gobierno sin escuchar las medidas, ¿no? Y los mandatos del Partido Civil. Eso es algo que justamente generó una ruptura entre él y el Partido Civil. No va a abandonar el partido durante este gobierno, por si acaso, no. Lo va a hacer al final de su gobierno, pero ya se notaba claramente la división, ¿ya? Especialmente porque los pierolistas que apoyaban al Partido Civil decían que cómo era posible que Leguía tuviera esa actitud. ¿Qué actitud, bueno, qué acciones tomaron los pierolistas? Capturar a Leguía y quisieron obligarlo a que firme un papel donde renunciaba a ser presidente.
Para buena suerte, Leguía salió bien librado de eso. A los pierolistas los llevaron a la cárcel y bueno, finalmente los leguistas llamaron ese día el Día del Carácter, ¿ya? Durante su gobierno hubieron problemas limítrofes, ya con 5 países. En este caso vamos a tener problemas con Bolivia, al cual, por cierto, hizo un nuevo tratado en el cual le entregó nuevas tierras del Perú a Bolivia porque perdió supuestamente su salida al mar. Tuvimos problemas, seguíamos teniendo problemas con Chile, con Tacna y Arica. Tuvimos problemas con Brasil, al cual, por cierto, también le cedió territorios, zona de Yurúa y zona de Purus, le cedió parte de la selva peruana, esa zona. Y tuvimos problemas con Colombia, el conflicto de la Pedrera. Aquí sí, el ejército peruano a cargo de Óscar R. Benavides logró, no es cierto, una victoria, pero igual esto se dio por el control del río Caquetá, en donde el Estado peruano le permitió a Colombia el uso de la margen derecha del río Caquetá, que después de un tiempo tomó todo y luego pasó a ser parte de Colombia. Y también seguíamos teniendo problemas con Ecuador, ¿ya? Algo interesante es que Leguía sí hizo una ley para los trabajadores, que es por cierto la primera en toda América, y es la ley de indemnización por accidente de trabajo. Tú te dañas en tu trabajo, entonces te tienen que indemnizar, ¿ya? Y bueno, se realizó el primer paro general de trabajadores, ya esa es la primera huelga general, el 10 de abril de 1911, que comenzó con los textiles de ATE, ya, y que luego ya otras áreas laborales también decidieron parar. Por eso es que se conoce como la primera huelga general, ¿ya? Durante este periodo también, por si acaso, Irán Bingham hace público el descubrimiento de Machu Picchu. Y bueno, para este tiempo también hay logros de la aviación, como Carlos Tenoat y Juan Bielabusit, que hacen las primeras pruebas, ¿no?, aéreas acá en el Perú. Se crean colegios que ayudan a estimular el desarrollo de la agricultura, como el Colegio Agro, y también se establece la educación inicial, que no había antes, solamente había primaria y secundaria. Como todavía hay guano, se está produciendo el guano, entonces se establece una nueva compañía administrativa del guano, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, convoca elecciones, se presenta Guillermo Billingur y Antero Aspilla, que era del Partido Civil. Y vamos a ver acá cómo resulta ganador el señor Guillermo Billingur. Que aquí comienzan que durante este gobierno se van a hacer los primeros vuelos, ya, no por si acaso mercantiles, sino las primeras demostraciones. Y eso lo va a llevar a cabo Carlos Tenoat, ¿no?, y el señor Juan Bielabusit. Ya las primeras pruebas de aviación acá. Bueno, se dan las elecciones de 1912, dos candidatos. El Partido Demócrata lanza a Guillermo Billingur y el Partido Civil a Antero Aspilla, siendo ganador el señor Guillermo Billingur. Por caso, Leguía se va del Perú, va a ser sacado, retirado del Perú, y se va a Europa y luego se va a Estados Unidos y se va a quedar hasta 1919, hasta que vuelva para el oncenio. Billingur solo gobernó 12 años, pero hizo muchísimas cosas, ¿ya? Por ejemplo, estableció la ley garantizando las 8 horas, pero inicialmente lo planteó solo para los trabajadores del Callao, para ver un poco cuáles eran los efectos, ¿no?, las características. Promulgó también la ley de derechos de huelga, ¿no? Como te mencionaba hace rato, la huelga era ahora ya no, es una forma de expresión por parte del trabajador. También garantizó policial, ¿no?, a todas las huelgas que se realizaran, de esa forma entonces, para que no los ataquen, ¿no? Y bueno, por ello, por lo que hizo a favor de los obreros, las mejoras, se le nombró el primer obrero del Perú, ¿ya? También es el primero en crear los proyectos de creación de barrios obreros, es decir, casas pequeñas, ¿no?, especialmente viviendas para que los obreros puedan llevar a cabo, ¿ya? Pero él no lo construyó, él fomentó el proyecto, lastimosamente, como fue derrocado por un golpe de Estado, ya no lo pudo hacer, obviamente, solamente quedó en papel, ¿ya? Y que luego se restaura para el gobierno de Benavides, pero el segundo gobierno, por si acaso. ¿Está bien? Conocido como el Pan Grande porque cuando hizo su campaña presidencial
En ese momento la harina era muy cara, el pan era muy pequeño y muy costoso, y él mandó a hacer un pan baguette y salía a la calle y decía, si votas por mí, comerás así. Y mostraba el pan baguette, ¿no? Así que todo el mundo le comenzó a llamar el pan grande. Em, Sus enemigos, obviamente los civiles y los leguistas, ¿ya? Y pues lastimosamente Billinghurst no tuvo mayoría en el Congreso, así que todas las medidas que él pedía, hacían, no solicitaba, eran simplemente eliminadas. Y eso llevó a que Billinghurst, como se enemistó pues con el Congreso, él decida cerrar el Congreso, porque dijo, si no me permiten gobernar, habrá que cerrar el Congreso. Y eso fue el pretexto, ya por si acaso, para que se convoque al ejército y le haga un golpe de Estado. ¿Ves? Esa amenaza de disolución generó el golpe de Estado de Óscar R. Benavides en 1914, supuestamente para amparar la democracia en el Perú. Y así fue como Óscar R. Benavides, obviamente apoyado por los civilistas que les lo beneficiaban, obviamente, al sacarlo a Billinghurst, que era un populista exacto. Por eso se le conoce como el primer, ¿no? Presidente populista del Perú. Y bueno, fue desterrado a Iquique, ¿ya? Y ahí falleció, lastimosamente. El gobierno de Benavides le servía a los civiles solamente como un trampolín, ¿ya? Un año para de repente restablecer el orden, si se rebelaban, si se levantaban. Benavides, siendo un militar, pues toma el poder durante esta etapa republicana porque prácticamente los civiles lo apoyan, lo colaboran en el gobierno. Además estaban presentes, mira, en lo que vendría a ser pues el Congreso, ¿no? Así que prácticamente Benavides gobernaba de la mano de los civiles. Em, Ahí por eso dice pues el apoyo de la oligarquía, ¿no? Y hay algunos levantamientos que quieren obviamente motivar a que Billinghurst vuelva, así que él obviamente frena estos levantamientos, por eso también es que lo dejan, ¿ya? Durante su gobierno justo se va a dar inicio a la Primera Guerra Mundial y eso generó para el Perú al inicio problemas económicos, porque nos dejan de comprar, las exportaciones se detuvieron. Claro que ya después de 1915 comienzan a reactivarse, pero eso ya no lo vive el señor Benavides, ¿no? Hay otros factores, obviamente, que también hacen que se viva una situación crítica para 1914, especialmente la economía, pues, del pueblo va a decaer y eso también afecta a los ingresos del Estado, ¿no? Es una situación grave donde no se puede cobrar impuestos, por eso se dice que hay un déficit también fiscal, hay fuga de divisas, o sea, la moneda extranjera se retira, ¿no? Como te dije, pues para este tiempo se retiran muchos capitales ingleses por temor, entonces todo en un momento, ya no exportamos, la gente ya no tiene trabajo, las empresas se van, cierran sus fábricas, entonces hay desempleo, la gente no tiene dinero, no paga impuestos, no ingresa los impuestos de antes, todo le pasó, digamos, a Benavides para ese año, ¿no? Y por eso la moneda de oro, porque todas las personas obviamente lo utilizaban luego para venderlo. Como reemplazo vienen los billetes y la moneda nuevamente feble, ¿ya? Para que sirva como medio de cambio, ¿no? Y bueno, eh, se va a llevar a cabo, pues, problemas con respecto a la zona de la Breñas. Estamos hablando de esta empresa de la London Pacific, como te comenté, que se va a retirar y le va a ceder, ¿no? Vienen los primeros problemas por la falta de pago. Y luego la London pide retirarse porque ya no puede. Y bueno, viene posteriormente a tomar el control. Se convoca elecciones y ahí se produce la victoria ya del señor, nuevamente José Pardo y Barreda, el cual por cierto se enfrenta a un pierolista, Carlos Pierola, ya ganando casi en un 90% el señor José Pardo y Barreda. Pardo y Barreda en su segundo gobierno, política de apoyo, obviamente, estudiantil, también siguen produciéndose movimientos obreros. Esta vez los universitarios también se unen a estos levantamientos. Sumado a eso, en la sierra también está la rebelión de Rumimaki, el cual pide eliminar, obviamente, el pago de la contribución indígena, pero también solicita, por si acaso, que se elimine el maltrato de los gamonales, ¿no? Sigue existiendo. Aquí líderes importantes, nuevamente como Víctor Raúl Aya de la Torre, el que te mencioné,
se vuelve el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, los cuales dirige mensajes en contra de estos gobiernos oligárquicos, ¿no? Se estableció un calendario laboral, porque antes hasta se trabajaba el domingo. Se promulgó la ley de tolerancia religiosa, lo cual permite que yo pueda tener otra religión aparte de la religión católica dentro de la sociedad. Se da la ley del descanso dominical. Ahora los domingos ya no se puede trabajar, ya no se debería trabajar. Y como se utilizaban a mujeres y a niños porque se pagaban mucho menos que un varón, también se reglamentó el trabajo de mujeres y niños básicamente para este tiempo, ¿ya? Comenzó a haber pues levantamientos, especialmente por las elecciones del año 19, que terminarán derrocando finalmente al señor, ¿ya? Eh, Ibarrera. ¿Ok? Ahí está. A ver, dime tú en la primera pregunta, en la primera y la segunda, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Ah? Ok, César dice C, Brigitte dice A, y César en la 2 dice la A. A ver, vamos a ver. La oligarquía del sur andino, en el sur. En el norte era el azúcar y en el sur era la lana, correcto, es C. 2. Aconteció en la República Aristocrática. Ajá, el incidente de la corona. Esto es que cuando se inauguró la cripta de los héroes, Chile manda una corona de bronce diciendo que sentía mucho la pérdida de sus héroes nacionales en la Guerra del Pacífico. Y claro, eso era para muchos peruanos una burla porque durante años Chile no quería solucionar el problema de, obviamente, Perú, ya, en este caso, con la zona de Tacna y Arica. A ver, por ahí César ya descargó la práctica, entonces puede. Vamos a ver, por eso les he pedido descarguen la práctica para que vayan diciéndome. Vamos, vamos. A ver, dígame. El establecimiento de la libra peruana de oro fue una característica de la política monetaria del gobierno. Lo hemos hecho. ¿Quién dio la libra peruana de oro que tiene el mismo valor que la libra esterlina? Ajá. Ay, César, te pasas. La próxima no voy a poner claves para que no sepas, para que no me digas. Descarga. Tienen que descargar la práctica, si no, ¿cómo? La 3 dice Brigitte la B. Ajá, Nicolás de Piérola. La 4, Serapio Calderón asumió el gobierno de manera transitoria en 1904 a, que dice Brigitte, la muerte de Manuel Caldamo, correcto. A ver, la 5, el Partido Civil fue de mayor ascendencia durante la República Aristocrática, pero este partido fue fundado ¿durante qué? ¿Cuándo fue fundado? Ajá, el primer militarismo, claro, recuerda los últimos años del primer militarismo, muy bien. El Tratado de Convención Fluvial con Brasil de 1851 se reafirmó con el tratado durante la República Aristocrática. Este es el tratado, le cede la zona de Yurúa, la zona de Purus, ¿no? La selva, parte de la selva amazónica del Perú, a Brasil. ¿Cuál sería ese tratado? Ajá, el Tratado Velarde Río Branco. Muy bien, ya, ahí está. 7. El intento de un plebiscito en febrero de 1914 dio como resultado, ¿qué dio como resultado ese intento de plebiscito? Mm, claro, el golpe de Estado contra Billinghurst, ¿no? El Estado intentó llevar a cabo un plebiscito y eso generó también el golpe de Estado contra Billinghurst. La 8. El primer triunfo parcial de los gremios y sindicatos en los reclamos por la jornada de las 8 horas de trabajo
¿Se dio durante qué gobierno? ¿Cuál es el primer triunfo? ¿En qué gobierno se va a dar? Plebiscito es consulta popular. Brigitte dice la E con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, pero Manuel Pardo y Lavalle no gobierna acá. Padre y Lavalle es el padre. Él está en el primer civilismo. Un plebiscito es una consulta popular. Ejemplo, lo que se iba a dar en Chile, en la zona de Arica y Tacna, la población iba a decidir en qué país o con qué país quedarse. 8. A ver, ¿en dónde viene, en qué gobierno se da el primer triunfo? Parcialmente, dice, para los obreros, con respecto a lo laboral. ¿Quién le reconoce su derecho laboral? Billingur, pues, las 8 horas de trabajo parcial para la zona de la dársena del Callao. A ver, el gobierno que estableció la Caja de Depósitos y Consignaciones hizo erigir el monumento a Coronel Francisco Bolognesi en Lima, o sea, ¿no? Obviamente lo que está en Paseo Colón, la Plaza Bolognesi, y destacó en educación. ¿Quién fue? ¿Quién hizo todos esas obras? A ver, solo con educación ya parece ser, ya sabemos quién es. ¿Quién se caracterizó acá? Mm, el señor Pardo y Barreda. Muy bien, César, muy bien, Brigitte. Ajá. Y la 10, el llamado Día del Carácter. A ver, ¿a qué se le llamó el Día del Carácter? Mm, ujú. Cuando capturan a Leguía, los pierolistas, y este se niega a firmar un documento en donde acepte, obviamente, ya, la renuncia a la presidencia. El día de karate, ya ese es otro día. Ok, chicos, cuídense mucho, muchas gracias por el tiempo